Bueno, ¿qué tal, hermanos y amigos? Bienvenidos una vez más a su programa La Defensa a través de caminodeverdad.com. Gracias por sintonizarnos en este primer programa del año 2014. Y bien, pues disculpen por el sistema, ¿verdad? No es como normalmente lo acostumbramos. Estamos todavía adaptándonos, estamos en la ciudad de Marshall, Texas, y estamos transmitiendo precisamente aquí a través desde las instalaciones de la congregación de Marshall. Y bueno, también aprovecho para comunicarles que estamos iniciando o continuando la obra en español aquí en esta ciudad. Así que pedimos de sus oraciones, les pedimos de su apoyo también, y cuando ustedes gusten acompañarnos, todos ustedes son bienvenidos aquí en el 414 de North Washington en Marshall, Texas. 414 North Washington, Marshall, Texas. Mi teléfono es 817-350-5244. 817-350-5244, o puede comunicarse conmigo a través de Facebook. Me busca como Asael Álvarez y con mucho gusto podemos darle la información que usted necesita. Si usted quiere acompañarnos, reunirse con nosotros, pasar de visita, ¿verdad?, aquí por Marshall, con mucha confianza, y nosotros le esperamos con los brazos abiertos. Y les pedimos las oraciones, hermanos, para poder hacer ese trabajo que nuestro Dios nos ha encargado. También queremos recordarles que la Escuela de Predicación de Brownsville ha iniciado sus clases este lunes pasado. El día de ayer ha reanudado las clases con los hermanos de segundo año, y también ayer iniciaron nuestros hermanos de primer año. Así que ténganlos en sus oraciones. Si puede apoyarles, obviamente con las oraciones, muy importante, pero también ayuda económica, puede comunicarse a la Escuela de Predicación o con su hermano Willy Alvarenga. Y si usted requiere información para ello, también lo puede pedírmelo a mi Facebook, un mensaje o mi teléfono. Con mucho gusto lo hacemos para poder continuar ayudando a esta escuela, a nuestros hermanos instructores, y también para ayudar a estos estudiantes que están preparando con el fin de predicar la palabra de nuestro Dios de una manera más eficaz. Y bueno, precisamente en esta tarde, como he comunicado en Facebook, hemos comunicado que vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. El punto a defender en esta tarde es que la palabra de Dios, o la Biblia, es mucho más interesante, es mucho más importante, por supuesto, que cualquier otro libro. Y es cierto que tenemos el dato de que la Biblia es el libro más antiguo, y por muchos años se ha mantenido como el libro más leído. Pero realmente no me he encontrado con mucha gente a la cual le interese leer la Biblia, o por curiosidad, o por conocimiento, o por alguna otra razón. Realmente, hermanos y amigos, yo no me he topado con suficiente gente para decir que la Biblia es el libro más leído. Probablemente las estadísticas son ciertas, pero en la actualidad usted y yo podemos comprobar que nuestros hermanos en la fe, nuestros amigos, nuestros hijos, aquellos que nos rodean, se interesan mucho más en leer cualquier otro tipo de libro, revistas, por ejemplo, en leer libros como las películas de Harry Potter o Crepúsculo, qué sé yo, ¿verdad?, ese tipo de libros. Simplemente interesados en muchas otras cosas más, menos en la palabra de nuestro Dios. Y es bueno leer la Biblia, es bueno leer otros libros, es bueno tener esa cultura, ¿verdad?, de la lectura. Y no es malo leer, ¿verdad?, cualquier otro tipo de literatura. Lo malo es darle más importancia, lo malo es que nos interese mucho más cualquier otra cosa que la palabra de nuestro Dios. El día de ayer comunicaba o expresaba en Facebook una parte del libro digital del hermano Willy Alvarenga, que se trata acerca de la Biblia. Este libro es un libro digital que usted puede encontrar en regresandoalabiblia.com, y es acerca de conocer más la palabra de nuestro Dios. Y en un pedazo, en la página 7, si usted lo quiere buscar, lo puede hacer en este momento. Es un libro totalmente gratis, gracias a nuestro hermano Willy Alvarenga por su trabajo. En la página 7 de la Biblia, conociendo las Escrituras, así se llama, conociendo las Escrituras,
una pequeña sección, pequeña y sencilla, pero importante sección que el día de ayer compartí con ustedes. Y dice que lo que la Biblia es. ¿Y qué es la Biblia? ¿O qué debe ser la Biblia para nosotros? ¿Qué es lo que usted y yo debemos saber para que nos interese? ¿Qué es lo que debemos entender para tener esa curiosidad de buscar y anhelar cada día más el ver las Escrituras, el ver la palabra de nuestro Dios? Bueno, nuestro hermano Willy comenta, ¿verdad? En esta simple sección, un pequeño recuadro que dice que la Biblia es el martillo de Dios, basándose en Jeremías capítulo 23, versículo 29. Si usted quiere acompañarme a esa lectura, en Jeremías capítulo 23, versículo 29, vamos a encontrar que es cierto que la palabra de nuestro Dios es como un martillo. Fíjense bien, dice la lectura: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Dice el Señor reprendiendo, dando estos dos adjetivos a la palabra. ¿No es mi palabra como un martillo? ¿No es mi palabra acaso como fuego, verdad? Y esto usted y yo lo podemos entender como aquello que castiga, ¿verdad? Aquello que es poderoso. El martillo y el fuego son poderosos. El martillo y el fuego pueden provocar dolor incluso. Y en este libro de Jeremías no está de más que nuestro Señor haya expresado estas palabras, porque en Jeremías podemos encontrar que el tema central es arrepiéntete hoy. Se estaba diciendo al pueblo de Dios, a los judíos, que necesitaban arrepentirse en ese momento, y que la palabra de Dios era la que los iba a juzgar, que la palabra de Dios era la que iba a tener que jugar ese papel, ¿verdad?, de juzgar si no se arrepentían en ese momento. Más precisamente hablaba a aquellos profetas, aquellos falsos profetas, aquellas falsas personas que predicaban un mensaje diferente. Entonces usted y yo debemos de tener esa curiosidad, de tener ese interés en la palabra de Dios, porque usted y yo vamos a ser juzgados por la palabra. Usted y yo vamos a tener que ser probados por medio de la palabra de nuestro Dios, porque la palabra de Dios es como martillo y la palabra de Dios es como fuego. Y sigue diciendo aquí el hermano en su libro que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Vemos en Efesios, en el capítulo 6, versículo 17, cuando el apóstol Pablo habla con los hermanos en Éfeso y habla acerca de lo que es la iglesia, y habla en este capítulo 6, describe a la iglesia como el ejército de Dios. En Efesios capítulo 6 el apóstol Pablo bien describe a los hijos de Dios como un ejército. Y en ese ejército, obviamente, como todo ejército, se necesita una armadura, se necesita una herramienta. Y entre estas herramientas, encontramos a la espada. La espada, la cual es descrita también como la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 6, en el versículo 17, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y es interesante cómo es que muchos de nosotros no nos importa el cargar esta herramienta, el saber acerca de esta herramienta. Buscamos cualquier otra herramienta que no nos va a servir. Buscamos el saber más, el ilustrarnos más con libros de la sociedad, el ilustrarnos más con libros de ciencia, por ejemplo, o en libros, revistas de grandes estrellas, ¿verdad?, de la actualidad. Pero olvidamos ilustrarnos, olvidamos el querer saber más acerca de la espada en la cual usted y yo la usamos para defendernos, la cual usted y yo usamos espiritualmente hablando para sembrar la semilla, para pelear por la buena batalla. Entonces, el punto que estamos defendiendo, ¿verdad?, es que la palabra de Dios, que la Biblia, es mucho más importante, pero también mucho más interesante. Probablemente no es interesante para muchos, no es interesante para nuestros jóvenes, no es interesante para muchos de nuestros hermanos ya grandes. Me he topado lamentablemente en una ocasión
a uno de nuestros hermanos en plena adoración, leyendo un libro, ¿verdad? Un libro, un cómics, un libro de historietas. Me gustaría no haberlo visto, me gustaría no haberlo sabido, pero es para que yo también me dé cuenta de esta realidad, que me dé cuenta que no todos los cristianos estamos interesados en la palabra de nuestro Dios. Y hay mucho más mensaje, mucho más aprendizaje, hay algo más profundo de lo que usted y yo sabemos de las Escrituras. A veces creemos que ya lo hemos leído todo, a veces creemos que ya lo hemos acabado todo por completo de la palabra de nuestro Dios. Pero no, mientras más leemos, más nos damos cuenta que no hemos visto nada. Y la palabra de nuestro Dios es como es la espada en la cual usted y yo usamos para defender la sana doctrina. La espada que nos debe interesar cargar todo el tiempo. Y cargamos cualquier otro libro, pero menos la Biblia. El punto de defender es que la palabra de Dios es mucho más interesante que cualquier otro libro, porque también la palabra de Dios es la semilla de Dios. La semilla de Dios. Lucas capítulo 8, el versículo 11. Una vez más, esta información la puede encontrar en el libro digital de Conociendo las Escrituras. Puede usted ponerlo en Google, Conociendo las Escrituras, por William Barenga, inmediatamente lo va a encontrar, o en la página regresandoalabiblia.com. Lucas capítulo 8, versículo 11 nos recuerda que la palabra de Dios es la semilla, aquello en lo cual usted y yo buscamos, ¿verdad? O debemos estar buscando sembrar. Dice el versículo, esta es pues la parábola de la semilla. La parábola de la semilla es la palabra de Dios. La semilla, hermanos, la cual usted debe buscar, la cual yo debo buscar sembrar en los corazones de la sociedad. Y es tan fácil poder acomodar cualquier conversación con las personas, aunque no las conozcamos. Pero hablando de cualquier otra cosa, hablando tal vez del clima, hablando acerca de los carros, hablando acerca de los niños, hablando acerca de cualquier otra información. Pero qué difícil es entablar una conversación con una persona desconocida acerca de la palabra de nuestro Dios. Y mucho puede deberse a que no la conocemos y por eso no podemos entablar un estudio. Por eso no podemos entablar una conversación acerca de la iglesia, acerca de la Biblia, porque no conocemos la semilla. Y es por eso la importancia, es por eso la urgencia de buscar la palabra de nuestro Dios. Dice también en 2 de Timoteo capítulo 3, en el versículo 16, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Dios es la inspiración de Dios, que esta Biblia es la inspiración, toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Una vez más, estos versículos es para hacernos entender, es para que haga un clic en nuestra mente, ¿verdad? En nuestra vida, de evaluar las cosas, de evaluar qué es lo que más nos interesa, de evaluar qué es lo que estoy leyendo. Una vez más, no malinterpreta, no es malo leer cualquier otro libro. Lo malo es darle la más importancia que la palabra de nuestro Dios. Hay libros de psicología, hay libros acerca de la moral, que son buenos y que nos pueden ayudar, pero nada mejor va a encontrar que la palabra de Dios para cualquier tipo de problema, tanto de psicología, como de la moral, como con sus hijos, como con su matrimonio, como en cualquier otro ámbito. La palabra de Dios ya cubre todo lo que usted y yo necesitamos. Y vamos y buscamos cualquier otro libro, dejando a un lado la palabra de nuestro Dios. Salmo 119, versículo 5. Fíjense bien, el hermano describe como la lámpara del hombre para guiar sus pasos. En sí, todo el libro de los Salmos, Salmo 119, el Salmo 119 nos hace una exhortación en cada versículo a buscar la palabra de Dios. Para este salmista,
la palabra de Dios era lo más importante. En cada versículo, si usted tiene oportunidad, vaya y subraye en cada versículo la palabra de Dios. La manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, el versículo 1 dice los perfectos del camino. Versículo 2, los que guardan su testimonio. Versículo 3, versículo 4, tus mandamientos. Versículo 5, tus estatutos. Y así en cada versículo hace mención, hace un recordatorio acerca de la palabra de Dios. Y en todos los versículos demuestra ese amor, esa urgencia, ese interés por la palabra de Dios, por sus mandamientos. Leíamos entonces en el 119, el versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es aquella que nos va a ayudar a iluminar nuestra vida. Nos ilumina nuestra vida espiritual, nuestra vida terrenal, nos explica, nos ayuda a sobrellevar nuestros problemas terrenales y nuestros problemas espirituales. Es una lámpara, es una guía. Si sin una lámpara en la noche usted y yo tenemos problemas, ¿verdad? Nos podemos tropezar con alguna cosa, podemos batallar a encontrar algo que estamos buscando. Pero con una luz, con una lámpara, es mucho más sencillo, ¿verdad? Bueno, Dios nos facilita nuestra vida, dándonos una lámpara, dándonos una luz enorme, la cual es sus mandamientos, su palabra, la Biblia. Juan capítulo 17, versículo 17, como la verdad de Dios, ¿verdad? Y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y tanto hemos escuchado, ¿verdad?, predicaciones, clases, sermones acerca de Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Y hemos hecho referencia tanto a los bebés que lloran por su leche, ¿verdad? Hacemos tanta referencia a aquellos bebés que no se saben comunicar de otra manera más que llorar, para decir que tienen hambre, para decir que necesitan algo. Y entendemos en ese momento de la predicación, de la explicación, lo entendemos, ¿verdad? Con qué urgencia usted y yo necesitamos la leche. Pero nos hemos alimentado de comida chatarra. ¿A cuántos de nosotros nos ha gustado la comida chatarra y nos hemos llenado durante el día? A lo mejor porque el trabajo no nos lo ha permitido. Vamos a la tienda, vamos a cualquier otro lado y agarramos algunas sabritas, ¿verdad? Algún refresco, y andamos todo el día con esa comida y sentimos que ya estamos satisfechos y que no necesitamos nada más. Pero esa no es comida, o no es comida de verdad. Usted necesita alimentarse correctamente. Entonces, probablemente por eso no deseamos con esa urgencia, no deseamos con esa necesidad la leche espiritual, no deseamos con esa necesidad la Biblia. Y por eso nos interesan cualquier otro tipo de libros, más que la Biblia. La exhortación es que usted reflexione o que reconozca, que usted y yo reconozcamos que necesitamos la Biblia para cualquier aspecto de nuestra vida. Y es beneficiosa para nosotros, es beneficiosa en nuestra vida espiritual, por supuesto, y es beneficiosa en nuestra vida terrenal. Así que el punto que estamos defendiendo, ¿verdad?, que buscamos defender gracias al material de nuestro hermano Willy Alvarenga, es que la Biblia es más interesante. Es más interesante, a lo mejor podría haber dado otro tipo de explicación, pero ¿para qué hacerlo? Si la Biblia es clara, la Biblia misma se describe el cómo es. La Biblia, hermanos, es nuestro todo. Una vez más, le invito a leer Salmo 119, versículo por versículo. Medite en cada uno de ellos y va a encontrar sabor, va a empezar a comenzar a tener esa curiosidad, esa cosquilla de querer saber más acerca de la palabra de Dios. Y no es que yo esté vendiendo la Biblia, ¿verdad?, para nada, sino que lo que estoy tratando de hacer es reflexionar junto con ustedes que nos estamos olvidando del Sagrado Libro. Incluso en nuestras congregaciones, lamentablemente, muchos de nosotros o de nuestros hermanos traen su Biblia, pero así,
cerrada. De nada nos va a servir. De nada va a servir tener la comida empaquetada, ¿verdad? Pero necesitamos abrirla y comenzar a disfrutar todos estos manjares que encontramos en las páginas, en los capítulos de este hermoso libro que usted y yo tenemos en nuestras manos. Y bueno, esperando que haya sido de edificación en esta tarde esta pequeña reflexión. Los invitamos para nuestro próximo programa dentro de 2 martes. Si no es aquí en las instalaciones de la Iglesia de Cristo, lo será en otro lugar, pero no se pierda su programa La Defensa. Vamos a estar buscando defender puntos importantes, buscar defender la palabra de nuestro Dios, defender, ¿verdad? Como dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, con mansedumbre y reverencia. Que Dios les bendiga, hermanos, y los esperamos para el próximo programa.